Bienvenidos al último Café Newman de este curso. Tenemos el gran tema, que no es un tema de la libertad. No es un tema porque la libertad es la propia vida, ¿no? O sea, ¿por qué estáis aquí? Pues porque sois libres. Seguramente habéis estado diciendo, me quedo a tomar el café, termino de comer tranquilamente con mis amigos, voy porque me resulta interesante, voy porque necesito créditos, voy... Todo eso es la libertad puesta en pie, no es otra cosa, ¿eh? Y tenemos que sentirnos muy afortunados porque en principio todos los que estáis aquí habéis tomado una decisión, tanto si estáis aquí como si os hubierais quedado fuera, de poner nuestra libertad en juego, ¿no? Esto es vivir, poner la libertad en juego a cada instante. Y aunque no nos demos cuenta, a cada instante tenemos que decidir las cosas e ir trazando nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, la libertad no es un tema, es cómo saber y cómo aprender a vivir y cómo queremos vivir. Evidentemente, todo eso en una hora no cabe. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues tomarnos un café. Tomarnos un café hablando de las cosas importantes. En este caso vamos a hablar de esto, de cómo aprender a vivir tomando conciencia de qué es la libertad, ¿no? ¿Quiénes habéis estado en un café Newman? O sea, bastantes. ¿Quiénes no? Bueno, pues esto, los que habéis levantado la mano antes, me perdonáis porque lo voy a explicar a los que habéis levantado la mano ahora, ¿vale? Un café Newman es una tertulia, pero una tertulia que introduce un ponente Newman, que nos ayuda a ver un poco las preguntas pertinentes sobre ese tema, porque a veces cuando no tenemos preguntas pertinentes sobre un tema, nos perdemos. Al final nos perdemos y no hablamos de eso. El ponente nos ayuda a poner como los hitos, ¿no? Por donde podemos tomarnos el café. Para eso, y luego se abre la tertulia, y la tertulia es una tertulia. Aquellos que decidáis no hablar, pero estar presente con vuestro silencio y vuestra escucha ya es una presencia muy importante. Y aquellos que sí, pues iréis repartiendo juego en este café y haréis de la tertulia lo que queráis hacer vosotros, ¿vale? Para luego salir y con todas las preguntas que han surgido y con todas las posibles vislumbres de respuesta, empezar a vivir después de este café, pues de otra manera, ¿no? Con otro gusto por la vida. Hoy, ¿cuál es nuestro ponente? Carlos Clemente. ¿Por qué está él aquí? Porque es amigo del Newman, ¿no? Con muchísima generosidad y gratuidad ha decidido acompañarnos a todos los que estamos aquí y empezar el café. Carlos es sociólogo, licenciado en Sociología por la Complutense. Es funcionario de carrera por la Rey Juan Carlos, como veis, ha dado a todas las universidades de la comarca. Y ahora es director del área Justicia Educativa de la Fundación Altius, que tiene, pues es una fundación hermana de esta universidad. Y el resto de cosas importantes de Carlos, que seguramente estas son importantes, pero que todavía lo son más, nos las va a contar él mismo. Nosotros, el Instituto Newman, el padre Florencio, yo, Rocío, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muy especialmente que estés hoy aquí. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rocío, padre. Muchas gracias al Instituto Newman por acompañarme. Yo soy muy llorón. Y lo digo siempre, lloro más que los del Atleti. Entonces, me perdonan los del Atleti, pero voy a hablar de un tema muy personal. Como ha dicho Rocío, soy Carlos Clemente, tengo 50 años, 2 hijos de 18 y 16 años. He sido voluntario y cooperante en Iberoamérica con 18 y 19 años. Trabajé en políticas sociales durante 5 años en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y posteriormente como viceconsejero de Inmigración y Cooperación. Empecé a trabajar, bueno, esa fue la etapa probablemente más apasionante y bella en la que tuve la suerte de trabajar desde los 18 años, que comencé trabajando de socorrista en verano. Gracias a ese trabajo pude conocer a personas maravillosas, así como experiencias de vida muy difíciles en España, en Iberoamérica y en África. En 2008, cuando estaba de viceconsejero en la Comunidad de Madrid, me ofrecieron entrar en un proceso de selección para ser el director general de la Fundación Alas. Muchos de vosotros, tendríais muy pocos años en ese momento. La Fundación Alas era una fundación, es una fundación de Shakira, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juanes, Juan Luis Guerra, 65 artistas latinoamericanos,
junto con 7 multimillonarios del continente americano, de 5 países, que se dedicaban a trabajar para los niños de 0 a 6 años en educación, salud y formación temprana y con sus familias. Bueno, pues después de un mes y medio de proceso de selección, tuve la inmensa suerte de ser elegido en octubre de 2008 y dejé, por tanto, la política. Y pensaba que la dejaba temporalmente. Luego resultó que la dejé ya de por vida. En enero de 2009 me trasladé junto a mi mujer en ese momento y a mis 2 hijos, que tenían 3 años y medio y 11 meses, a vivir a Colombia. La sede de la fundación se trasladó a Bogotá, estaba en México, y se trasladó a Bogotá, con lo que yo tuve la suerte de poder irme a vivir a ese país. Después de un mes y medio allí, el 5 de marzo de 2009, mi vida cambió y la vida de mi familia también. En ese momento me abrieron una investigación en un caso muy conocido, que es el caso Gürtel. A los 3 días tuve que dejar la Fundación Alas y reorganizar mi vida. 11 años después, ingresé en prisión condenado a 6 años y 6 meses de cárcel, acusado de recibir 13.600 euros. Cumplí casi 2 años en el Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real. Hoy llevo una pulsera en el tobillo, una pulsera telemática, porque sigo cumpliendo mi condena que dura hasta mayo de 2027. Pero gracias a esa pulsera puedo trabajar y todos los días abrazar a mis hijos. Hoy soy más libre en prisión, hoy soy más libre que cuando estaba en prisión, a ratos sí. ¿Pude ser libre en prisión? La respuesta también es sí. Con eso no quiero decir que estaba mejor en la cárcel, ni mucho menos. La cárcel es un auténtico pozo. Que te priven de libertad es algo muy duro, pero sobre todo es muy duro para tu entorno, para tus hijos, para tus padres, para tu hermana, para tu pareja, para tus amigos. Pero como casi todo en la vida, uno se amolda a lo que tiene. Pero lo que está claro es que a uno no le pueden quitar la libertad de pensar, de soñar, de escribir, de leer. Y a mí en la cárcel nadie nunca me pudo quitar eso. En mi caso, también de rezar porque soy creyente. Algo que me ayudó mucho en mi estancia en lo que os decía que es ese pozo. Le decía a Rocío que no iba a llenar los 10 minutos de intervención que tenía, porque no os puedo decir más. O sí os puedo decir que sí fui libre en prisión. Nadie pudo con mis convicciones, con mis creencias, con mis pensamientos, con mis sueños, y que fuera de la prisión todos podemos ser libres también, pero también tenemos nuestras ataduras. Muchas veces no hacemos todo lo que queremos, ni tenemos la libertad que todos soñamos. Podéis preguntar de verdad lo que estiméis. No tengo problema de contestar a ninguna pregunta. Ahora tengo la inmensa suerte de trabajar en la Fundación Altius, ayudando a personas que están en prisión, pero sobre todo a sus familias. Hemos montado un departamento de justicia educativa, porque en el fondo yo fui un privilegiado en prisión. Normalmente la gente que está allí no tiene ni entorno, ni quien les llame, ni quien les escriba, ni quien les abrace. Y gracias a Dios yo sí tenía eso, y es por lo que además me sentí muy libre siempre. Por lo tanto, Rocío, gracias de nuevo al Instituto Newman. Perdonar lo corto de mi exposición, pero creo que la pregunta de si os sentís libres fuera, la de dentro, espero que nunca la viváis, pero si os sentís libres fuera, quiero que sepáis que dentro también uno es capaz de sentirse libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El temblor de voz de Carlos, a mí por lo menos, y creo que a vosotros, nos ayuda a tomar más conciencia de la importancia que tiene lo que hacemos aquí. O sea, no es toreo de salón. De la misma forma que Carlos se expone, ¿no? Y se expone no por lo que vaya a contar, sino porque expone su vida, lo que él es, y se dispone a responder y a poder hacer una tertulia. Los demás tenemos que estar a la altura, y estar a la altura es tomarnos en serio las cosas, no más, pero que no es poca cosa. Entonces, ahora abrimos no es un debate, sino la tertulia, desde lo que ha contado Carlos, o aquella experiencia que vosotros tengáis, o aquellas preguntas que os suscita lo que acabamos de escuchar, o lo que queráis. Tenemos toda la tranquilidad y todo el tiempo para que vayan surgiendo. Y
y este tema me toca bastante porque tengo un familiar en prisión recientemente. ¿Qué pregunta, o sea, qué consejo le darías a una persona que va a entrar o que está en prisión para que se sienta lo más libre posible? Madre mía, yo tuve la suerte, bueno, ya había sido voluntario, os dije antes, en Solidarios para el Desarrollo. Solidarios es una ONG experta en prisiones. En el año 2006, cuando estaba viceconsejero, visité el módulo 10 de Soto del Real para dar una charla a los que estaban allí presos. Luego acabé allí en mi primer trabajo de segundo en la biblioteca de ese módulo 10. Yo tuve la suerte de que otro interno, una persona que había estado en prisión antes que yo, y que había estado en Solidarios, que los de Solidarios le habían conocido estando en prisión, tuvo conmigo 3 conversaciones de media hora, 1 hora, contándome todo, con absoluta normalidad, tranquilidad y sabiendo dónde iba a ir, ¿no? Qué iba a ver, qué me iba a pasar, o sea, qué me iba a pasar, cómo iba a entrar, qué tenía que hacer, me iban a poner una huella, me iban a hacer unas fotos, me iban a hacer ducharme si no he duchado. Bueno, yo le aconsejaría que fuera con mucha paz. Te digo una cosa también, el día que yo entré en prisión, que era entré en pleno COVID, que eso fue una suerte también, porque al final dices, bueno, noviembre del 2020, pues muchos estaban encerrados y sufriendo mucho en sus casas. Yo en ese momento vivía en Colombia, tuve que venir 4 días antes para ingresar. Esa noche dormí 11 horas, la noche que ingresé. Y no me dieron ninguna pastilla para dormir, nunca tomé una pastilla en prisión. Pero dormí porque ya supe que empezaba el comienzo de salir de allí, ¿no? Yo le recomendaría que tuviera mucha paz, que no se imagine cosas que no ocurren, que si es creyente, rece, que se ponga en manos de Dios, y si no, hay mucha gente que le puede ayudar. Por supuesto, nosotros desde la Fundación podemos ayudarle mucho, ayudar mucho a sus familias, y que lea. A mí el deporte y la lectura me ayudaron muchísimo también, y la visita de grandes amigos y de familiares, ¿no? Pero que no tenga una expectativa de algo que no va a suceder dentro, o sea, que no se imagine cosas que no son. Porque luego la vida allí es mucho más fácil de lo que la gente se piensa si llevas una vida ordenada y normal dentro de prisión. Si haces el tonto, lo pasas mal. Si te comportas como una persona normal, educada, intentas ayudar a los demás, si te ofrecen un trabajo, lo coges. Yo creo que la vida se hace mucho más cómoda dentro de la dureza que es estar privado de libertad, ¿no? Gracias. Nada. Carlos, te pregunto yo, mientras se lanzan nuestros amigos, tú dices que, a ver si sé formularla, porque decías que la libertad no te la pueden robar dentro, ¿no? Porque uno puede seguir pensando, rezando, es decir, uno puede seguir siendo lo que uno es. Pero ¿podrías desarrollar un poquito más esto? O sea, ¿tú en qué momento experimentas que eres libre dentro de la prisión? O sea, ¿qué te pasa para que uno diga esto es la libertad? Bueno, yo creo que eso va en uno. Yo nunca pensé que me iban a robar el pensamiento, ni que me iban a robar mis momentos de soñar. Sabes que te roban el poder dar un abrazo a quien quieres, que tienes unos horarios que tienes que cumplir, y eso es inapelable, pero nada más te pueden robar que eso, que no es poco, porque es la libertad de movimiento, la libertad de poder estar con los que quieres, ¿no? Pero la libertad de pensar nunca pensé que me la fueran a quitar, ni la de soñar, ni la de orar, ni la de escribir. Entonces creo que eso es algo que va intrínseco en la persona y que es muchas veces muy importante preguntárselo, ¿no? Y no ponerle muros al pensamiento ni al soñar. Luego uno bebe a la realidad, y la realidad allí era que querías unas cosas y a veces no podías. Fuera de prisión también. Muchas veces uno quiere hacer unas cosas y no puede, o cree que no debe hacerlas, ¿no? Y en cambio a veces le toca hacer otras cosas que cree que la vida le lleva por ahí y tiene que hacerlas, pero desde la universidad, con los amigos, con todo, con la familia, ¿no? Entonces, yo creo que esa suerte de que uno tenga ese regalo, ese don de pensar y de soñar y de leer y de disfrutar lo que uno hace y de aprovechar cuando venía la familia a verle a uno, bueno, esos son momentos que a nadie se lo pueden quitar, ¿no? Entonces, yo para ayudar a la tertulia os diría,
esto que decía Carlos a mí me ayuda mucho a decir, claro, a lo mejor no es la prisión, pero sí que estoy haciendo esa reflexión con una enfermedad, ¿no? O sea, de pronto si yo no tuviera esto, podría moverme con más facilidad o podría hacer no sé qué deporte, o bueno, o si yo no tuviera un familiar enfermo, o si yo no tuviera un tipo de relación no sé cómo, o si, ¿no? ¿No os pasa esto? O sea, si abrimos como la circunstancia, en este caso de la cárcel es tan aguda y tan evidente que nos ayuda, pero ¿qué circunstancias tenéis vosotros en los que haya que hacer esta reflexión? Bueno, yo tenía una pregunta, Carlos, que es que si estando dentro de prisión conseguiste sentir la libertad, ¿qué es entonces lo que nos condena como personas? Gracias. Madre mía. Pues a veces yo creo que como personas nos condenan el dejarnos llevar, el no ser auténticos, el entorno. Cuando hay entornos tóxicos, y en prisión hay entornos tóxicos, pero fuera de la prisión también. Y si uno no es capaz de poner sus sueños y sus metas y sus realidades por encima de esos entornos, yo creo que uno se va condenando poco a poco, ¿no? En la toma de decisiones, uno siempre tiene, y tomamos decisiones decenas de veces en el día, ¿no? Muchas no nos damos ni cuenta porque las hacemos normal, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entra lo fuerte de tu pregunta, en esa disyuntiva, ¿no? No sé, muy buena pregunta, de verdad, porque es que es para darle y para pensarla mucho. ¿Estuviste en prisión en Colombia o No, en España. en España? Yo vivía en Colombia y cuando ya me decretan, bueno, me condenan, la Audiencia Nacional me condena a 5 años y 9 meses. Hay 3 jueces en ese tribunal, digamos, hay 3 jueces, uno de ellos me absuelve, pero 2 me condenan. Yo recurro al Tribunal Supremo, pero confirma la sentencia, y al yo vivir en Colombia lo que me dan es unos días para poder venir voluntariamente, y entonces vine voluntariamente para ingresar el día 8, que era el plazo, bueno, era el día 9 de noviembre del 20, y el día 8 ingresé en Soto del Real. Las cárceles en Latinoamérica, bueno, son peores, muchos son peores. Bueno, yo he tenido compañeros en Soto del Real españoles que les habían, por ejemplo, cogido habían delinquido en Perú, y en Perú me contaba uno de ellos, David, que tenía que pagar 2.500 euros para poder tener una cama. O sea, una cama es un sitio donde poder tumbarte a dormir, un colchón, no hablo de una cama. Las condiciones, por lo que yo no conozco las cárceles iberoamericanas, pero por lo que he visto en televisión, claro, es sobre todo el hacinamiento, ¿no? ¿Y podrías seguir desarrollándote tu carrera? Pues imagínate, eres un bailarín profesional y tal. ¿Perdona? Eres un bailarín profesional, se acaba toda tu carrera cuando entras en prisión, toda entera. Se acaba tu carrera cuando entras en prisión. Bueno, la mía sí porque, a ver, la mía profesional, la pública sí porque me condenaron ahora 29 años de inhabilitación. Por lo tanto, no puedo volver a la función pública ni a la política, cosa que no iba a volver nunca, claro. Pues después de estar condenado, ¿cómo vas a volver a la política? La vida después de la prisión, te invito desde ya, el 25 de abril va a haber unas jornadas aquí, que son las terceras jornadas de Altius y la universidad, que van a ser eso. ¿Y después de la prisión qué? Yo te decía que era un privilegiado porque yo tengo un entorno social, familiar, de amigos que nunca perdí. Pero hay gente que no tiene nada. Y hay gente que cuando sale sufre muchísimo, porque las oportunidades que te dan son una o ninguna. El estigma de haber estado en prisión existe. Yo hay muchos sitios en los que ahora no podría trabajar en una empresa privada tampoco. ¿Quién me contrataría, por ejemplo, de relaciones institucionales de X empresa? Sé que es un sector al que nunca podría optar, porque no podrías acercarte a la administración pública, no podría... Y eso me pasa a mí. Imagínate a la cantidad de personas que sin formación o sin entorno familiar o sin entorno social, o que han pasado 10 años en prisión, salen absolutamente desnudos, ¿no? Y supongo que allí no puedes seguir desarrollando tu carrera, o sea, se acaba. ¿Perdón? todo. Sí, no puedes seguir desarrollando tu carrera, se acaba todo y ya está. No entiendo la pregunta.
Acércate que es... entras en la cárcel y literalmente ya no puedes seguir desarrollando tu carrera. En plan... No, tú en la cárcel puedes estudiar, hacer una carrera universitaria, oportunidades hay. La UNED está en las prisiones de España y puedes salir y buscar un empleo, eso sí, pero sí es cierto que es mucho más complicado que si no has pasado por prisión. Las cosas como son. Pero yo sigo viviendo, yo sigo trabajando. Sí. Lo que pasa que es cierto que sabes que hay sitios donde no puedes trabajar. Sí, el pensamiento que tuviste tú cuando entrabas en la cárcel, el pensamiento ese que tenías referente a la libertad, ¿Perdona? el pensamiento ese que tenías referente a la libertad, a tu libertad de pensamiento, a que no te iban a quitar ese privilegio, ¿crees que es algo extendido entre la gente, los presos que están ahí en prisión? Y luego, como de toda experiencia se puede sacar algo bueno, ¿cómo crees tú que te cambió la prisión de cara a cuando saliste ya? El tema de si uno tiene libertad de pensamiento y está extendido entre el resto de presos... Yo viví en un módulo que es universitario, se llama módulo de respeto además, o sea, normalmente hay de todo, cuidado, ¿eh? Teníamos compañeros de presos de terrorismo, asesinatos, etc. Todo lo que uno puede creer que hay en una cárcel, pues todo está en todos los módulos. Lo que pasa es que será un módulo de respeto y por lo tanto no es que tuvieras unas ventajas, sino que nadie quería irse de ese módulo, por lo tanto el comportamiento de todo el mundo era muy correcto, ¿no? Entonces, es decir, es que esa pregunta es complicada, pero con la gente que yo más o menos me relacionaba sí pensaban que nadie les podía quitar esa libertad, ¿no? Luego te encuentras gente que pelea a diario con los funcionarios y con todo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una forma de vida que es lo que te decía. Si uno sabe que su camino es hacia arriba, escalón a escalón, para salir cuanto antes, te dedicas a hacer el bien dentro, no el mal. Referente a la de qué me implicó y si encontré cosas buenas, buenísimas. Hoy tengo 3 grandes amigos funcionarios. Además, absolutamente alejados del partido en el que yo militaba cuando me condenaron. La vanidad me la puso en el justo término, me la bajó de repente, o sea, fue una cosa maravillosa. Ese ego, esa vanidad que uno tenía, había sido viceconsejero, diputado, director de una fundación maravillosa, llena de artistas, de empresarios, de todo, ¿no? Mira, viajando con presidentes de países, conociendo, bueno, cosas maravillosas que también aproveché. La cárcel me enseñó a ser mucho más humilde, cosa que agradezco infinito, ¿eh? Y me enseñó, como le decía a mi hijo pequeño que tiene 16 años y está en una etapa jorobada, yo le digo a mi hijo, Nacho, tranquilo hijo, no me pelees, porque la cárcel me sacó mucha paciencia. Ahora soy mucho más paciente de lo que era antes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno saca las cosas positivas y luego, por supuesto, el saber aprovechar los momentos, aunque sean 5 minutos con un hijo, con unos padres, con un amigo, o sea, el dar momentos de calidad en cada encuentro que tienes con otro. Aunque sea poquito, pero que sea de calidad lo que le estás ofreciendo a la otra persona cuando estás o tomando una cerveza o charlando o leyendo juntos un libro, ¿no? Pero ratos de verdad de calidad. El dar lo mejor en cada momento que tienes con otros. Muchas gracias. Nada, a ti. Quería preguntarte, por sin ofender, ¿el delito que fuiste acusado tú lo cometiste o fuiste acusado injustamente? A mí me acusaron de recibir 13.600 euros. Yo no lo recibí, pero eso no importa ya. Claro. He pasado 20 meses en prisión, sigo condenado, no hay problema. O sea, un juez me creyó, 2 no. Ya eso no le doy importancia. Yo no vivo ya con ese rencor. Bueno. Porque lo que viví lo he vivido yo y mi familia. Pero no tengo rencor hacia los jueces que me condenaron. La justicia, como todo en la vida, se puede equivocar o no. Yo creo que conmigo se equivocaron. Hay una persona que dice que no, que yo lo recibí. Ya está.
No, pero lo que sí te digo es que no vivo con ese rencor. Tengo la libertad tan grande de ser feliz aun haber pasado en prisión 20 meses. Porque dentro fui feliz. Dentro me sentí libre, es lo que os quería decir con eso, ¿no? O sea, no tuve... no tengo dolor. Ya, esa era mi pregunta, que si tenías rencor sobre las personas que te acusaron. No guardo ningún rencor hacia ninguna persona que... ¿Y al momento que te acusaron? Bueno, es que fue en el 2009, imagínate. Ingresé en prisión en el 2020. Esos 11 años ya fueron una condena. Que de eso no se habla tampoco, ¿no? 11 años hasta que te condenan en firme, ¿no? Pero ya no hay vuelta atrás. Bueno, gracias. Nada, a ti. Retomando un poco el tema de la libertad, otra vez, ¿crees que una persona puede ser libre al 100%, plan, al 100%? O sea, quiero decir, ¿o se ve sesgada siempre por el entorno, por las redes sociales, tecnologías, familiares, etcétera? ¿O una persona es libre siempre al 100%? Yo creo que yo no lo soy al 100%. Eso va en cada uno. Uno cree que es libre al 100% en todas sus decisiones, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones creyendo que somos libres y realmente a lo mejor no lo somos porque todo nos ha llevado hacia allí, ¿no? Yo no me siento libre al 100%. Pero no por llevar una pulsera telemática, sino porque hasta en mi cabeza o en mi corazón muchas veces encuentras obstáculos y barreras o sentimientos que te llevan hacia otras cosas, ¿no? Pero sí creo que hay que luchar hacia esa libertad total, ¿no? Creo que es lo más bonito del hombre, ¿no? Como ser, o sea, la libertad es lo más preciado que tenemos. Y a partir de ahí, cada uno busca los caminos o se deja llevar por aquello que cree que le lleva hacia la libertad, pero a mí me ayuda mucho, bueno, a mí la oración y la familia, ¿no? Y el soñar. Muchas gracias. Nada, a ti. Perdón, yo tenía una pregunta que no sé si lo has dicho, que ¿por qué te han dado la condicional? ¿Perdona? O sea, ¿por qué tienes lo de la pulsera ahora? Ah, bueno, eso es un proceso dentro de la condena. Cuando tú entras en prisión, te catalogan, tienes una reunión. Hay 8 personas de las que depende tu vida. ¿Es así? 8. Un educador, un trabajador social, un jurista y, bueno, en mi caso, una psicóloga, el director de la prisión, un jefe de servicio, el director médico y, bueno, luego me acordaré del 8º. Te ponen en 2º grado, es lo normal. En 1er grado suele ser gente que ha cometido delitos muy graves y los llevan a lo que se llama el 1er grado, que les meten en donde solo salen 2 horas al día. Al resto de presos comunes nos ponen en 2º grado y tú vas pasando cada 6 meses por una cosa que se llama junta de tratamiento, que son estas 8 personas, dicen si tú puedes progresar o no puedes progresar, ¿no? Yo al año de estar allí me progresaron, pero me lo denegaron en otras instancias posteriormente. A los 6 meses volví a pasar, me volvieron a progresar para que pudiera salir de prisión y entonces ya esas otras instancias me dijeron que sí. De ahí pasé a vivir al CIS de Navalcarnero. El CIS es un centro de internamiento social, de integración social, que sobre todo está hecho para personas que pasan de la vida en prisión a la vida en semilibertad y que sea algo que pueda hacerse poco a poco, ¿no? Bueno, yo no necesitaba eso, pero tuve que hacerlo y todas las noches tenía que ir a dormir a Navalcarnero porque por el día trabajaba. Y a partir de ahí hay una cosa que ya se llama, bueno, eso ya en 3er grado, y luego es la medida telemática. ¿Qué te permite eso? Que por eso yo decía que bendita pulsera, el que ya puedes dormir todos los días en tu casa, pero tienes unos horarios en los que tienes que estar, siempre 8 horas tienes que estar en la casa, ¿no? En mi caso es de 11:30 de la noche a 7:30 de la mañana, no puedo llegar más tarde ni puedo irme antes. Es un tema de tener un poco un control porque hay medidas telemáticas que son a lo mejor por no acercarte a la víctima,
en caso de violencia de género, en caso de violaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, en mi caso es porque tienen que ver que yo estoy durmiendo de lunes a jueves de 11:30 a 7 de la mañana a 7:30 en mi casa. Es un control. Y yo quería preguntarte si has llegado como a perdonar a aquellas personas que te... Bueno, es que no estaba, perdón. Creo que lo has Que sí he dicho. llegado a perdonar, sí, claro. Sí, porque si no viviría... O sea, una cosa que nunca tuve en mi corazón fue rencor, lo decía tu compañero, ni odio. Pero no lo tuve antes tampoco, es decir, yo no he sido nunca una persona ni rencorosa ni que odiara, ¿no? Eso bueno, nunca lo tuve, nunca lo viví, entonces hice todo lo posible porque eso no me ocurriera y no me ocurrió tampoco con ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que perdón, porque el vivir en prisión con odio y con rencor es una segunda condena más, y eso sí lo he vivido en compañeros que tuve allí, ¿no? Cómo su cabeza y su corazón estaba negro, y era por ese odio y ese rencor hacia otros, ¿no? Y eso es muy duro o sea, es duro en la vida real, imagínate dentro de prisión, ¿no? ¿Y crees que fuiste algún ejemplo pues, para tus compañeros de prisión y todo esto? ¿Perdona? Que si fuiste ejemplo para los compañeros de prisión, o pudiste serlo para alguno de ellos, en ese sentido de no vivir desde el odio ni el rencor. Pues con algunos sí. Hace poquito, el lunes pasado, salió uno que se llama Manuel, no un gran amigo, una persona con la que tuve una muy buena relación allí dentro. Él estaba condenado a 15 años, ingresó voluntariamente sin ser atrapado por la policía, o sea, él se fue con su coche, dejó las llaves encima de la rueda delantera e ingresó en prisión. Y es esas personas que te encuentras dentro que quieren cambiar su vida de verdad, ¿no? Y él me decía siempre, dice, Carlos, es que para mí fuiste una persona a la que siempre pude confiarle todo, ¿no? Y yo creo que eso al final es porque uno tiene el corazón abierto, como decíamos al principio, para dar momentos de calidad al que está a su lado, ¿no? Yo no lo conocía de nada y hoy es una persona con la que mantengo una relación buena fuera de prisión. Pero yo sí creo que todos podemos ser capaces de ser un faro para otros, ¿no? Todos, y muchas veces sin darnos cuenta, porque normalmente lo hacemos sin darnos cuenta. Hay gente que se fija en otros, o nos fijamos en otros por cómo piensan, por cómo valoran, por cómo se comportan, cómo son con sus hijos, cómo son con su familia, y eso al final son los ejemplos de vida en los que cada uno miramos hacia nuestro entorno, ¿no? Gracias. Nada. Carlos. Peligro. Yo soy testigo de la sonrisa que tenías en la prisión, porque por todas las veces que hablamos ahí, así es que doy fe de lo que estás diciendo y de la falta de rencor en tu corazón. Tengo dos preguntas, no fáciles, ¿eh? La primera es, ¿qué preguntas te hacías estando en la cárcel de las que no es fácil responder? ¿No? ¿Qué preguntas te movían, te ardían, te escocían, te quemaban por dentro? Y también, bueno, esta. Pues la que más me hacía, y le agradezco, padre, que fue mucho a verme, era ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí, no? Y como uno es creyente, decía, ¿y Dios, por qué a mí? O sea, ¿por qué me has hecho esto, no? ¿O por qué has hecho esto a mis hijos? Porque vuelvo a repetir, es decir, uno sufre en prisión, pues no es grato, pero no es nada comparable con lo que sufren los de fuera. O sea, no hay color. Y uno sí se preguntaba, ¿es necesario que mis hijos, que mis padres, que mi hermana, que mi pareja pasen por esto? O sea, pero luego uno miraba y decía, oye, todos, usted fue partícipe.
luego uno disfrutaba cada momento cuando venían a verle a uno, ¿no? Ya fuera a través de cristal o en los vis-a-vis familiares, ¿no? Pero y yo decía, y tienen que pasar por este trago de, usted pasó por los controles, bueno, usted pasó por controles diferentes, porque el clero manda mucho, pero pasar por esos, usted pasó por los controles. Imagínese para chicos de 14, 16 años que tenían en ese momento, ¿no? Que puede ser atractivo porque es una película, pero cuando tu padre está dentro no es una película. Entonces esa pregunta, lo único que siempre la verdad que decir, no quiero que mi corazón entre odio, ¿no? Y eso era lo que también hablaba con usted. Me acuerdo mucho cuando me decía, pueblo grande, ¿cómo era? Era... pueblo pequeño, infierno grande. Exacto, exacto. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pero esas son las preguntas que me hacía sobre todo, ¿no? El por qué, ¿no? Pero al final te dabas cuenta que lo que había que hacer era lo que decía siempre, ¿no? Yo me puse la idea de la escalera. Un escalón más, un escalón más, un escalón más, ¿no? Y en el fondo, gracias a esas personas que preguntaban por qué sufren tanto, es a lo que a uno hacía por ser mejor cada día, ¿no? Y a uno le hacían ser mucha mejor persona allí dentro, ¿no? Te quería preguntar que al ser un cargo público lo que tenías, doy por hecho que tenías bastantes amigos que eran periodistas o publicitarios, si te sentiste cohibido al hablar con ellos o expresarte de alguna manera en la que tu libertad no podía ser expresada como querías por si era utilizada de manera que no querías que se utilizase. ¿Me he explicado? Te has explicado. A mí esto me pilla estando en Colombia. Yo me había ido en 2000, o sea, dejé la política en 2008, la dejé voluntariamente porque me eligieron director de la Fundación Alas. Entonces, en enero del 2009 ya nos trasladamos a Colombia a vivir. Entonces, a mí esto me ocurre en Colombia. Para mí fue una suerte, porque además de no estar en el foco mediático, pues no estabas aquí, había otras personas mucho más importantes que yo, que salían mucho más en los medios. A mí eso también me dio mucha paz, ¿no? Pero nunca dejé de hablar con amigos periodistas que me llamaban para ver cómo estaba. O sea, nunca en la vida, ¿no? Lo que les decía es, esto no es una entrevista, esto es una conversación entre conocidos o amigos en caso de que lo fueran, ¿no? Pero también me daba esa libertad de poder expresarme sin ningún problema con personas que, aunque se dedicaran al periodismo, sabía que o me conocían porque habían viajado conmigo a países de África o de Latinoamérica y sabían cómo era yo, o si no, daba igual, ¿no? En el fondo era gente en la que yo tenía no confianza en que no iban a publicar, sino que no me preguntaban por morbo, sino que me preguntaban por alguna relación o por cómo habíamos convivido en sus momentos, ¿no? Entonces, no, nunca tuve esa... Sí hubo en Colombia un medio de comunicación que quiso hacer daño y lo hizo, pero bueno, eso es inevitable. En 11 años de proceso entre la instrucción y el juicio, pues era inevitable. Gracias. Gracias. Y quería preguntarte un poco cómo llevaste el conflicto interno respecto a tu relación con Dios, de la injusticia al final que tú sientes que viviste en la cárcel y por qué te habían inculpado. En plan, ¿cómo al final afectó a tu relación con Dios? Entré en el 2020, entré con 47 años en prisión. Ya me había preguntado muchas veces dudas, ¿no? O sea, ya había tenido a veces preguntas importantes con Dios o peleas con Él de ¿o por qué me haces esto? ¿No? Normalmente antes las hacía desde la vanidad y desde el ego, ¿no? A mí, ¿por qué me haces esto? ¿No? Allí dentro cambió todo eso mucho. Ya no era desde la vanidad y desde el ego, sino desde el dolor, ¿no? Y nunca dudé de Él. O sea, nunca tuve una duda profunda de decir, mi hijo mayor sí. Dejó de creer. Yo ya he hecho Bartimeo, ahora es, bueno, una persona que ayuda mucho a los demás también en eso, y lo hizo él solito, ¿eh? Él me llegó un día allí por cristal y dijo, papá, me he hecho agnóstico. Dije, coño, perdón, Carlos, bueno, papá, ya, pero hoy en cambio es una persona inmensamente feliz también porque ha vuelto a creer en Dios y eso además a mí me ayudó mucho, ¿no? Pero nunca tuve una crisis profunda,
porque nunca dudé de él, nunca dudé de mi fe, ni de que me hubiera dejado caído de la mano, ¿no? Sino, bueno, pues toca esta cruz y, mira, voy a enseñarla, padre. Aquí llevo siempre conmigo esta otra, que es una cruz que me trajo un día el padre Florencio, que es la cruz del tacto, ¿no? Bueno, pues esa cruz del tacto desde hace 2 años y medio nunca me ha dejado de llevar a diario, ¿no? Bueno, dudas seguro que las voy a tener en mis próximos años también, ¿no? Pero ¿quién no duda? Lo que no tengo tampoco es duda de que Dios me ha ayudado siempre, ¿no? Entonces me puso ese camino y hay que llevarlo. O sea, podrías decir que lo sentiste también como una experiencia de aprendizaje. O sea, que era no necesario, pero al final te sirvió también en tu camino. En plan de A mí vida. me ha servido mucho, sí. Me he vuelto una persona mucho más reflexiva y sobre todo en darme más a los demás, ¿no? En lo que te decía antes, cuando uno es vanidoso, egocéntrico, solo quiere que le den. Y yo aprendí a darme mucho más y a tener esos momentos con mi entorno, momentos de calidad de verdad. Y yo creo que por eso a mí nunca me dejó Dios, ¿no? Me puso ahí y no te digo que no me enfadara, pero porque es doloroso, ¿eh? Muy doloroso. No vayáis nunca a prisión si no es de voluntarios. Y de voluntarios os animo a que os apuntéis a muchas ONGs que hacen un trabajo fantástico desde Altius, pero a muchas otras, para que podáis hacer voluntariado en prisión. Es impresionante lo que se puede hacer allí y lo que uno sana su cuerpo y su cabeza entrando allí en prisión una vez por semana. Hola, Hola. Me llamo Claudia y estudio tercero de enfermería. Mi pregunta es, doy por hecho que has estado en relación con personas que han hecho diferentes cosas. ¿Tú crees en la reinserción social? Para todo tipo, o sea, no en lo que tú has hecho o lo has dejado de hacer, no lo sé, pero para cosas más fuertes. Yo creo en la reinserción individual, sí. Creo que hay personas que se reinsertan de verdad. Yo lo he vivido allí. Yo he visto a gente que ha cometido delitos muy graves y que realmente están profundamente arrepentidos. Hay una cosa preciosa que además aquí en la universidad lo lleva una persona que yo conocí estando en prisión, que es Esther Pascual, la directora de criminología del grado, y hace una cosa que se llama justicia restaurativa. Es impresionante. Yo hice ese curso porque además, aunque en mi caso no hay una persona víctima, ¿no? Con un delito económico lo que hay es, en el fondo serían todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid las víctimas, pero no es el caso de un asesinato, no es el caso de una pelea, no es que ahí hay una víctima y hay un victimario, ¿no? Y en ese curso se hablaba de eso, de la reinserción y del perdón, ¿no? De ponerte delante de la víctima y realmente pedirle perdón. Y eso sí ocurre en casos en prisión. Y con delitos, te aseguro que muy graves. Bueno, muy graves para lo que entendemos nosotros como graves, ¿no? Pero sí creo en la reinserción. Pero tiene que ser personal. Pero, o sea, la persona que lleva a cabo ese crimen, antes de hacerlo, ¿tú no crees que esa persona sabía que estaba mal? O sea, te quiero decir, en el periodo en el que esa persona está en prisión, ¿qué es lo que le puede llevar a cabo, o sea, pasar por su mente para que diga, o sea, es que no sé cómo explicarlo, te quiero decir. No, sí, te entiendo perfectamente, es decir, es que yo he vivido gente que ha pasado eso, o sea, gente que no era consciente del delito que estaba cometiendo, por muy grave que fuera, hasta que lo ha hecho, o sabiéndolo luego se ha arrepentido. Es que eso existe, eso está en la condición humana. Por eso te digo que es personal la reinserción. Yo no creo en la reinserción en general para todos, porque es una voluntad propia, como dice un gran maestro nuestro, Enrique Arnaz, dice que el daño cometido lo devuelvas a la sociedad como don, ¿no? Y puede ser, y ocurre. Yo sí creo que hay gente que, yo he vivido con gente que realmente hace esas, y te digo, con delitos muy graves,
que han salido, han reinsertado y han cambiado su vida. Normalmente lo que yo he vivido es con gente que fuera tiene a alguien que la acoge, alguien que, una mujer, unos hijos, y no la ha abandonado, ¿no? Bueno, cierto es que en prisión es muy complicado que una mujer con hijos o una mujer abandone a su marido, ¿no? Al contrario, es facilísimo. Normalmente si una mujer entra en prisión, el hombre la abandona, ¿no? Entonces, ese entorno que te espera fuera, yo creo que a mucha gente le ha sido muy útil, o entidades sociales que les han ayudado a reinsertarse de verdad de nuevo, con la dureza que tiene, que no es fácil de verdad, pero que sí han sido personas que han dado un vuelco a su vida, un cambio, ¿no? Y que han sentido el arrepentimiento como tal. Pero no lo generalizo, lo hablo individual. Perdón, tengo otra pregunta. Nada, dale. ¿Tú crees que el hecho de que a ti te juzguen toda tu vida por haber estado en prisión, independientemente de lo que hayas hecho, te permite tú liberarte de lo que has hecho? Aunque tú mismo te perdones, que una persona te lo recuerde constantemente. O sea, ¿tú cómo crees que se puede vivir así? Mira, te voy a poner un ejemplo. Dos. Yo ahora estoy colaborando también con una empresa como comercial, porque esa labor sí que la puedo desarrollar. Y me fui a ver a un grandísimo amigo, que es uno de los grandes abogados laboralistas de España. Yo creo que el padre lo conoce también. Y le dije, hola Íñigo. Me dice, bueno, Carlos, ¿cuándo has vuelto de Colombia? Le dije, Íñigo, ¿no sabes lo que me pasó? ¿El qué, Carlos? Digo, yo he estado 20 meses en Soto. Coño, ¿qué me dices? Te estoy hablando de una persona del mundo, informada. Entonces, todos nos creemos que todos nos miran, ¿no? Yo tengo la tranquilidad de creer que ya nadie mira. Y eso lo tuve siempre, pero siempre piensas, que eso es lo que te decía un poco, que es lo que a mí en la cárcel me tocó, es bajar esa vanidad y ese ego de que el resto del mundo te está mirando, ¿no? No. Y te digo dos, o sea, porque me ocurrió luego con otra persona también que me decía lo mismo. Carlos, ¿cuándo volviste de Colombia? Es impresionante la cantidad de gente que nunca se enteró que pasé por prisión. Pero de entorno político y de entorno donde uno se movía en esos momentos, ¿no? Entonces no tengo esa... Yo creo que uno puede salir de allí tranquilo y pensar en el futuro sin que le estén recordando todos los días. Claro, también es cierto que en mi caso, como dijeran que era el caso más grave de corrupción de la historia de España, porque claro, dices Gürtel y es como coño, o sea, todo el mundo... pero dentro de Gürtel había muchas personas con muy diferentes procesos. Por lo tanto... Pero que no se va a olvidar el caso mientras siga vivo, me imagino que no, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Además, como yo no me escondo y hablo de ello, pues lo seguimos recordando a las generaciones que vienen, ¿no? Porque yo lo hablo desde el punto de vista no del caso, sino de la vivencia que yo tuve por tener que estar en prisión y lo que mejoró mi vida, ¿no? Y lo que me hizo ser más libre. Gracias. A ti. Te quería preguntar, antes has dicho que tú fuiste feliz en la cárcel. ¿Tú crees que fue por entrar con la mentalidad de que eras un hombre libre? ¿Perdona? ¿Tú fuiste feliz? Yo tuve momentos muy felices en la cárcel, sí. ¿Y tú crees, por entrar con la mentalidad de que seguías siendo un hombre libre? Sí. Sí. Y además, porque es que eso es lo que nadie me podía quitar. Me quitaron la libertad que te decía, de poder abrazar a mis hijos, de poder irme a tomar una cerveza con mis amigos el viernes por la tarde. Eso me lo quitaron. Pero no me quitaron el poder tomarme esa cerveza en el economato con dos compañeros allí y tener conversaciones maravillosas y mundanas de todo tipo, ¿no? Entonces, nadie me quitó nunca eso. Y yo creo que por eso tuve momentos de felicidad y digo, no quiero volver nunca más a prisión. O sea, eso es un pozo inmundo. Pero sí que uno es feliz en muchos sitios donde no se espera, ¿no? Porque no está el sitio, sino que está el corazón de cada uno, ¿no? O sea, por lo que has dicho, estuviste 20 meses en prisión.
pero ¿tú crees que si hubieses estado mucho más tiempo, ponle a lo mejor 15 años, a día de hoy pensarías lo mismo acerca del perdón o qué es la libertad? Porque, hombre, me imagino que lo que es la experiencia y el proceso mental debe ser bastante distinto. Si estuviera 15 años en prisión no estaba aquí hoy. Bueno, cuando salieses. Pero, no, te entiendo. Yo he llegado a estar con gente que lleva 28 años en prisión allí dentro. Diferentes prisiones de España, ¿no? Pues algunos habían empezado en Carabanchel, que tú no sabes ni que había una cárcel en Carabanchel probablemente, ¿no? Pues Carabanchel era la cárcel dentro de Madrid, del distrito de Carabanchel, que la cierran para abrir justo Soto del Real, ¿no? Año 96. Esa gente ya no puede sufrir más, o sea, no sufre. O sea, hay una palabra horrorosa que es que dicen que la prisión te cronifica, ¿no? A mí eso de cronificar y esas palabras me horrorizan. Pero hay gente que el corazón después de 10 o 15 años que hablabas tú es muy duro, es muy difícil volver. Pero se puede. Yo sí creo que hay gente que después de tanto tiempo sale y busca una vida nueva, pero es verdad que salen muy, muy, muy tocados. Muy tocados. Ayer hablaba con una persona que nos va a acompañar probablemente el 25 de abril y ha estado 12 años en prisión. Y lo único que me decía es, Carlos, quiero que me lleves a colegios, a centros de menores, a sitios donde poder dar mi vida porque yo quiero cambiar mi vida. Y él es lo que nos llamaba porque buscaba trabajo en Altius. Entonces, sí hay gente que hablé ayer por primera vez, pero yo creo que sí hay gente que después de tantos años, a lo mejor porque ha tenido esa visión de la libertad o esa fuerza interior que le ha llevado a querer mejorar su vida, pero 12 años en prisión o 15 años es terrible. Es terrible, porque es que cuando sales nada es igual. Pues yo estuve 20 meses y es verdad que, bueno, yo tecnológicamente a veces era también un poco torpe, pero salí de repente la firma electrónica, el no sé qué, y mi hermana me ayudaba a eso, ¿no? Y decías, bueno, el certificado digital y el no sé qué. Imagínate a alguien que lleva 15 años en prisión y no sabe probablemente ni lo que es un teléfono móvil, o no sabe que existen los táctiles, ¿no? Porque además en prisión no tienes medios de... O sea, no existe la tecnología, está absolutamente prohibida por seguridad, cosa absurda también, ¿no? Pero en el mundo del siglo XXI, que no puedas tener una videoconferencia, por ejemplo, con un psicólogo que creas que te puede ser útil, o con un padre, o eso hace... O sea, eso es... Pobres, o qué horror, un preso tiene piscina. Bueno, un preso tiene tele. Bueno, sí, oiga, tenemos derechos también, ¿no? O teníamos derechos, ¿no? Pero yo creo que eso es muy profundo también, pero sí creo que una persona con 15 años después de prisión puede perdonar y puede salir y reinsertarse, pero es muy duro. Vale, gracias. Nada, a ti. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas a vosotros. Gracias. Os doy algunos avisos a navegantes. Carlos ha mencionado la justicia restaurativa. El 14 de marzo, o sea, el jueves que viene, tendremos una jornada y el 15, jueves y viernes, una jornada sobre justicia restaurativa. Vendrán los testigos de delitos muy graves de terrorismo, es decir, víctima y victimario. Y veremos veremos en acto cómo eso se puede dar, porque el hombre siempre tiene una segunda oportunidad, esa es nuestra libertad, ¿no? Yo os quería invitar a sacar la raíz cuadrada de todo lo que ha dicho Carlos, porque todo lo que ha dicho uno puede ponerlo en práctica ya al salir de esa puerta. No tenemos que estar, gracias a Dios, en una prisión para ponerlo en práctica. Todo lo que ha dicho a mí me ha servido. Y luego el minicurso, si queréis seguir teniendo un encuentro con Carlos, una tertulia y seguirle escuchando, tenemos la oportunidad el miércoles que viene, de 3 a 5 aquí. Carlos nos va a... Enséñalo, Carlos. Carlos va a hacer el minicurso, además de todo lo que nos ha contado, con este libro. Mini libro para el minicurso, pero ese libro que mi hermana me metió en la maleta cuando entré y en 2 días me cambió la vida el libro. Se llama Biografía del silencio, de Pablo Dors. Es impresionante, es un libro sobre la meditación y os recomiendo a todos, y es sobre el que versará el minicurso
con el minilibro. Oye, vaya publicidad, ¿no? Carlos dice, en 2 días me cambió la vida, ¿quién no va a irse a un minicurso? En 2 horas nos puede cambiar la vida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene.